Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo lo que son los modelos lineales de problemas con valores iniciales. El primer tipo de modelo que vamos a ver se conoce como sistema masa-resorte, ¿sí? Entonces, sistema masa-resorte. De este tipo de sistemas vamos a ver tres diferentes que dependen del tipo de movimiento que se vaya a dar. El primero que vamos a ver es el movimiento libre no amortiguado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a tener aquí, o el sistema que vamos a estar estudiando es el siguiente. Vamos a tener nosotros un tipo de base, ¿sí? O sea, un punto fijo. Y a este punto fijo se le va a pegar un resorte. El resorte por sí solo, muchachos, o sea, cuando está así en reposo, vamos a decirle, tiene una longitud L. Luego, a este resorte se le va a adjuntar una masa, ¿sí? Cuando este resorte se le adjunta esta masa, pues lo que va a suceder es que se va a estirar. Me lo pongo acá para que se distinga. Entonces, vamos a tener aquí el resorte y cuando le pongamos la masa, pues esta se va a estirar, ¿no? Entonces, la diferencia que va a existir entre la longitud original y lo que se estira el resorte se llama S, ¿sí? Ahora, nosotros, este resorte tiene su longitud original y luego se estiró cuando le pusimos una masa, pero nosotros además vamos a ejercer una fuerza sobre esta masa y la vamos a jalar un poquito más, ¿sí? Entonces le vamos a dar todavía más estiramiento al resorte. Vamos a tener aquí la longitud de L más S y lo que nosotros lo estiramos lo vamos a llamar X. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ley de Hooke, que se escribe así, Hooke, ¿sí? De acuerdo a la ley de Hooke, ay, esperen, perdón. El propio resorte va a ejercer una fuerza que se llama fuerza de recuperación, que es contraria a la dirección de la elongación o del estiramiento, ¿sí? Y es proporcional a esta elongación o estiramiento. Entonces, esta fuerza que ejerce el resorte va a estar dada por K por S, ¿sí? Donde K es la constante de proporcionalidad que se llama constante del resorte. Constante resorte. Esta acá, muchachos, pues tiene que ver con el material del que está hecho el resorte, con el grosor del resorte, con su longitud original, ¿sí? Pero al final, entonces lo que el resorte va a intentar hacer, pues es precisamente, si yo tengo el resorte original, ¿sí? Con su longitud, y luego le pongo una masa y hago que se estire una longitud S, entonces la fuerza que el resorte va a estar ejerciendo sobre el sistema es K, que es una constante de proporcionalidad, por esta elongación, ¿sí? O sea, por el estiramiento que sucedió al haberle puesto la masa, ¿sí? Entonces, la manera en que se calcula K es, pues, de acuerdo a la fuerza, que en este caso va a estar dada por el peso, que tiene que ver con la masa, ¿sí? Y la cantidad que del resorte, perdón, la cantidad que se está estirando el resorte. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una masa que pesa 10 libras, ¿sí? Y cuando nosotros le pegamos esta masa de 10 libras a un resorte, el resorte se estira medio pie, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular K? Pues lo vamos a calcular así, ¿no? O sea, la masa de 10 libras es igual a K por el medio pie. Esto implica entonces que K pues va a ser, déjenme ponerle aquí las unidades. Esto implica que K va a ser igual a 20 libras sobre pie, ¿sí? Entonces, una masa
una masa que pese menos, pues va a estirar ese resorte una cantidad menor, ¿sí? Una masa que pese más va a estirar ese resorte, pues una longitud mayor. ¿Sí se entiende más o menos? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, entonces, después de que nosotros adjuntamos la masa al resorte y el resorte ya se estiró nuestra cantidad S, ¿sí? Que es la que se elonga y la que nos permite calcular el valor de K, ¿sí? Después de que esto sucede, entonces vamos a tener que el sistema se va a quedar en una posición de equilibrio, ¿sí? O sea, teníamos el resorte original, le pusimos la masa, se estiró y luego ya, ahí se queda en equilibrio, ¿sale? Entonces, este sistema en equilibrio, pues está dado por el peso de la masa, ¿no? Que sería el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Ahora, la gravedad, muchachos, nada más recuerden que está dada por 9.8 si estamos hablando del sistema métrico o 32 pies sobre segundo si estamos hablando del sistema imperial. ¿Ok? Entonces, bueno, la condición de equilibrio de este sistema pues implica que la masa por la gravedad menos bueno, no sé si se acuerdan de la ley de Newton que dice que las fuerzas, los voy a poner aquí abajo, que en un sistema de equilibrio la suma de las fuerzas es igual a cero. Entonces tenemos dos fuerzas, ¿sí? La primera fuerza es la fuerza del peso, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que el peso va hacia abajo porque le vamos a dar una dirección, y no necesariamente tiene que ser hacia abajo, podría ser hacia arriba también, ¿no? Pero como estamos hablando de la gravedad y generalmente la gravedad pues la consideramos que va hacia abajo, pues lo vamos a dejar así, ¿no? Entonces, esta suma de fuerzas pues va a ser el peso más la fuerza del resorte, ¿sí? Es la fuerza de recuperación que hace el resorte cuando se estira por una masa que le estamos pegando. Entonces, pues el peso ya dijimos que va a ser la masa por la gravedad menos la fuerza del resorte que dijimos que era K por S. ¿Por qué menos? Porque si el resorte o si el peso lo jala hacia abajo, pues el resorte tiene que jalar hacia arriba, ¿sí? O sea, se compensa. Es la fuerza contraria que ejerce el resorte. ¿Ok? Entonces vamos a tener nosotros este sistema de aquí, ¿sí? Ahora, recuerden que nosotros habíamos considerado que una vez que que el sistema estaba en equilibrio y todo, volvíamos a estirar el resorte, pero a una cantidad, o sea, una distancia que nosotros definíamos, era una distancia S, ¿sí? Entonces, si este resorte se está moviendo una cantidad X desde su posición de equilibrio, entonces la fuerza de recuperación, ¿sí? La fuerza de recuperación, pues ahora va a tener que ver no solo con la cantidad S, sino también con la cantidad X. O sea, para regresar a su posición original, el resorte va a tener que regresar la distancia S más la distancia X que nosotros lo estiramos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que no hay ningún tipo de fuerzas externas ni nada. Cuando nosotros hacemos el estiramiento así del resorte y lo soltamos, lo que sucede es un movimiento libre. No hay nada más que lo frene, no hay nada más que lo amortigue, ¿sí? Lo único que está ejerciendo aquí es el propio resorte que está oscilando, ¿sí? Entonces, pues esta expresión eh, lo podemos igualar eh, con la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. La masa por la aceleración, que recuerden ustedes que la aceleración es la segunda derivada, ¿sí? Del desplazamiento. Entonces, la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo, es la aceleración, ¿sí? Esto va a ser igual a menos K por S más X
más el peso, que dijimos que era mg, ¿sí? Entonces esto lo vamos a poder escribir como dt cuadrada es igual a menos kx menos ks más mg. Pero acuérdense que habíamos dicho que esto de aquí, ¿sí? Eso de aquí, como correspondía al sistema en equilibrio, pues tiene que dar 0. Entonces, lo único que nos va a quedar es que m por la segunda derivada de x en t es igual a menos k por x. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos simplificar esto, dividimos toda esta ecuación entre m, nos va a quedar la segunda derivada de x en t más omega cuadrada por x es igual a 0, donde omega cuadrada pues es igual a k sobre m, ¿sí? Que fue lo que dividimos. Esta, muchachos, es precisamente la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. ¿Ok? Para esta ecuación vamos a tener dos condiciones iniciales. La primera es qué tanto voy a estar estirando yo el resorte, o sea, qué tanto lo voy a jalar o a empujar, ¿verdad? Según sea el caso, pero qué tanto estoy moviendo yo el resorte. Es x0, sí, es la posición de la cual va a partir. Y la otra, pues, es la velocidad de la cual va a partir. Ya sea que el sistema estuviera en reposo y yo llegue y lo estire y luego lo suelte, o que yo al soltarlo le aplique una fuerza con una magnitud dada, o sea, una velocidad, ¿sí? Y entonces pues va a vibrar de manera diferente. ¿Sale? ¿Preguntas? No, maestra. Muy bien. Entonces, el chiste aquí, muchachos, pues es que si nosotros vamos a resolver, fíjense que esta ecuación está bien sencilla porque es una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes. O sea, nada más tengo que resolverla utilizando la ecuación auxiliar, porque omega cuadrada es una constante, que es la K del resorte entre la masa. ¿Sí? Y entonces, pues es de segundo grado, la puedo simplificar. Si ustedes quieren, la pueden reescribir como y' más omega cuadrada, ay, perdón, no es x y' más omega cuadrada x igual a 0. ¿Sí? Y ya la resuelven. ¿Ok? Entonces, en este caso no se utiliza el método de variación de parámetros, pues porque el sistema es igual a 0. Bueno, la ecuación es igual a 0. ¿Vale? Bien, vamos a ver otro caso de este mismo tipo de aplicaciones, que es el sistema masa-resorte. Y en este caso se llama, bueno, sistema masa-resorte. Y vamos a ver ahora algo que se llama movimiento libre amortiguado. ¿Sí? Entonces, aquellos que tengan alguna afición por los carros, los automóviles, es más o menos algo que se ve en, valga la redundancia, los amortiguadores. ¿Sí? Entonces, aquí, muchachos, vamos a tener un sistema muy similar. O sea, vamos a tener nosotros una base fija, vamos a tener un resorte, vamos a tener una masa que va a estar pegada a este resorte, pero resulta que la masa o el sistema, el resorte completo, como lo quieran ver, va a estar sumergido en una solución. ¿Cómo lo pongo? Voy a poner así. Y va a estar sumergido en una solución que esta solución lo va a amortiguar. Entonces, en la práctica, pues los amortiguadores es precisamente el aceite, el líquido, ¿sí? Del cual amortigua. Y luego no sé si luego les ha tocado ver, ¿no? Esto, o sea, tiene que ser un tipo de líquido especial, que ya aquí estamos hablando de otras cosas de mecánica, pero luego, pues el hecho de que el líquido sea muy denso puede que sobreamortigüe
el sistema, el líquido, el hecho de que el líquido sea de muy baja densidad, o sea, más parecido al agua, pues va a subamortiguar el sistema, y el hecho de que, pues es cuando está perfecto, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de sobre amortiguar? A todo mundo creo que le ha pasado cuando va en el carro, ¿no? O sea, de repente ya traes los amortiguadores que no funcionan muy bien y pasas por un tope y resulta que no absorbe el golpe, o sea, lo agarras así en seco, ¿no? Hasta te retumban los dientes. A eso se le llama subamortiguado. Entonces, cuando este sistema se mueve, muchachos, o sea, cuando el resorte empieza a oscilar, pues lo que hace es precisamente eh, o sea, su gráfica, la gráfica de la solución de las ecuaciones diferenciales que vamos a estar viendo, es un sistema oscilatorio. Entonces va a tener la forma de, voy a poner aquí, amortiguado. O sea, va a tener una forma así como, no, así, esperen, que quiero que se vea. Vamos a obtener una forma senoidal, ¿no? Entonces vamos a suponer que está así. Así debería de moverse. Entonces vas por el tope, lo agarras, absorbe la fuerza y pues poco a poco el golpe se absorbe y entonces hasta que regresa a la posición de equilibrio. Cuando el sistema está subamortiguado, pues evidentemente no absorbe nada, o sea, esto casi casi que es una línea recta, ¿no? O sea, la fuerza del golpe pues la agarras directa. Y el otro caso es cuando el sistema está sobreamortiguado, que estoy segura de que también a alguien le ha pasado de que ya no le sirven los amortiguadores y agarras un tope y luego el carro se queda saltando como media hora extra, ¿no? Entonces, eso es, muchachos, porque el sistema de amortiguamiento pues está fallando de alguna manera, ¿sí? Y todo esto tiene que ver pues precisamente con las condiciones de este tipo de ecuación diferencial, que es la que vamos a ver a continuación. Ya sabemos nosotros que, de acuerdo a lo que vimos en el caso anterior, que la ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado es igual a esto, ¿sí? Cuando se tiene un sistema de amortiguamiento, entonces vamos a tener nosotros que las fuerzas de amortiguamiento se van a considerar proporcionales a la velocidad instantánea. Entonces vamos a tener una proporción llamada beta a la velocidad del sistema, que la velocidad pues es la primera derivada, ¿sí? Entonces esta beta se llama constante de amortiguamiento y siempre es positiva. El hecho de que aquí lo pongamos como menos beta es porque la fuerza de amortiguamiento es opuesta al movimiento. O sea, si yo me estoy moviendo, al amortiguar lo que estoy haciendo es frenar ese movimiento, ¿sí? Entonces, si, igual que en el caso pasado, si si dividimos todo esto entre x, si dividimos todo esto entre m para dejar el término diferencial con un exponente de 1, vamos a tener la siguiente ecuación. Espere, más 2 lambda de x en dt más omega cuadrada x igual a 0, ¿sí? Donde pues omega cuadrada ya sabíamos que era igual a k sobre m, y en este caso 2 lambda va a ser igual a beta sobre m. ¿Okay? Beta es entonces, muchachos, la constante de amortiguamiento. ¿Sí? Y esa tiene que estar dada por el problema, o sea, el problema nos tiene que decir en qué medio se está moviendo mi sistema, ¿sí? Y para poder yo calcular la constante de amortiguamiento. Entonces, pues fíjense que otra vez tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, de coeficientes constantes, que se resolvería pues con el, válgame, ¿cómo se llama? Con la ecuación auxiliar, ¿vale? Bien. Y el último tipo de sistema masa resorte que vamos a ver, masa resorte, es algo que se llama movimiento forzado.
En el movimiento forzado, lo que sucede es lo siguiente. Puede estar o puede no estar amortiguado, ¿sí? O sea, depende de la aplicación que tengamos. Pero vamos a tener nosotros nuestra base, nuestro resorte, nuestra masa. Vamos a suponer que va a ser amortiguado, entonces vamos a tener aquí nuestro medio. Pero la diferencia aquí es que no solamente va a haber un movimiento en el resorte, sino que va a haber un movimiento en el soporte. Entonces, el soporte es el que se va a estar moviendo también. ¿Sí? Entonces, al mover, muchachos, o sea, al aplicar una fuerza externa al sistema, porque ya no depende solo del resorte y de la masa, sino del entorno, ¿sí? Entonces, a este se le conoce como movimiento forzado. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Que nuestra ecuación diferencial que ya teníamos, o sea, la que acabamos de ver, ¿sí? Más 2 lambda derivada más omega cuadrada x, ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a una fuerza externa. Y esta fuerza externa, pues es precisamente la que está dada por el movimiento que se hace del el soporte donde está el resorte. ¿Entienden? Entonces, este tipo de problemas, este último, sí lo tendríamos que resolver con variación de parámetros porque ya es un problema que no es homogéneo, ¿sí? Está igualado a la fuerza externa que está actuando sobre el sistema de la masa, del masa resorte. Las condiciones iniciales, muchachos, tanto para este como el anterior, pues siguen siendo las mismas. O sea, tiene que ver con la posición inicial y con la velocidad inicial de mi sistema. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? El último es el único que resolvemos con variación de parámetros, ¿verdad, maestra? Sí, en los sistemas masa resorte sí, es el que se va a resolver con variación porque está igualado a una fuerza externa. Bien, vamos a ver entonces el último tipo de aplicación de modelos lineales, que es el circuito LRC en serie. En el parcial pasado ya vimos nosotros cómo se estudia un circuito con un capacitor y un resistor o con un inductor y un resistor, sí, que son el LR y el RC respectivamente. Entonces, lo que ahora vamos a tener pues es un circuito más complejo. Vamos a tener una fuente de voltaje que va a estar conectada a un inductor, que va a estar conectado a un resistor y que va a estar conectado a un capacitor. ¿Sí? El orden de los elementos no importa cómo esté, o sea, simplemente lo que queremos ver pues es que va a estar conectado a estos tres componentes y van a estar conectados en serie. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de la corriente que circula por el sistema, ¿sí? Que sale de la fuente de voltaje y que pasa por cada uno de los componentes, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, ahí me faltó una H. Kirchhoff. ¿Sí? De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, específicamente a la segunda ley, la corriente que circula por la corriente que sale de la fuente de voltaje debe de ser igual a la caída de corriente en cada uno de los componentes, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto anteriormente, o sea, ¿qué es lo que sucede con la corriente en cada uno de ellos? Bueno, en el inductor, la inductancia se multiplica por la derivada de la corriente. En el resistor, la resistencia se multiplica por la corriente. Y en el capacitor, el inverso de la capacitancia se multiplica por la carga. Y esto tiene que ser igual a la capacidad de la fuente de voltaje. ¿Sí? La ecuación que tenemos aquí, así por sí sola, no la podemos resolver porque fíjense que tenemos dos variables distintas, la corriente y la carga.
Pero recuerden ustedes que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, si reescribimos esta ecuación en términos de la carga, vamos a tener que la inductancia por la segunda derivada de la corriente más la resistencia, perdón, no, la segunda derivada de la carga, lo siento. La resistencia por la derivada de la carga más 1 sobre la capacitancia por la carga, pues va a ser igual a la fuente de voltaje. ¿Sale? El tipo de condiciones que vamos a tener aquí, pues tiene que ver con dos cosas. Primero que nada, tiene que ver con la carga inicial, ¿sí? La carga inicial en el sistema, y tiene que ver con la corriente inicial en el sistema. Lo pongo, ¿sí? Pero recuerden, aquí lo acabamos de poner, que la corriente, pues es la derivada de la carga. Entonces, al hablar de la corriente inicial, pues estamos hablando de la derivada de la carga en el tiempo cero. ¿Sí? Este problema es otra vez una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, pero es no homogénea. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí que debe de ser igual al voltaje, ¿sí? La inductancia, la resistencia y la capacitancia, todos son constantes, muchachos. Entonces, al final, pues es una ecuación de coeficientes constantes, ¿no? El voltaje puede que sea constante o puede que no. O sea, puede ser una función o puede ser una constante, ¿sí? Pero al final, pues este tipo de ecuaciones de segundo grado ya lo sabemos resolver, que sería mediante variación de parámetros. ¿Sí? ¿Preguntas? No, muy bien. No. Perfecto.